La paz del Señor, querido hermano. Damos gracias a nuestro Dios por poder comenzar nuestra cuarta clase ya de escuela dominical, las doctrinas fundamentales, amén, del cristianismo. En nuestra cuarta clase estaremos estudiando acerca del bautismo, cuán importante es poder bautizarse. Veremos, amén, que es una ordenanza, amén, establecida por nuestro propio Señor Jesucristo. Amén, no es un deseo que cuando yo sienta o yo desee, amén, me bautizaré, sino que veremos, amén, bíblicamente que es una ordenanza que nuestro propio Dios, amén, estableció y nuestro propio Señor Jesucristo, amén, cumplió, aun cuando en Él no se encontraba pecado alguno. Y para poder ya dar comienzo a nuestra clase, quiero invitarlo ahí en su casa a inclinar su rostro para poder orar al Señor. Padre, queremos, Señor, pedirte en esta hora que nos des gracia, nos des sabiduría para poder estudiar y aprender, Señor, más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ya orando al Señor con nuestra Biblia en mano, tome su Biblia en mano, tome un lápiz y un papel también para poder ir anotando. Comenzaremos ya a estudiar para poder memorizar, amén, nuestro texto clave. Y este se encuentra en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Amén. Jesús da esta instrucción a sus discípulos y podemos encontrar cinco, amén, puntos importantes en este texto. Primero, Jesús le dice, id por todo el mundo. Amén, es una ordenanza que el propio Cristo estableció de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Segundo, el que creyere. Amén. Tercero, y fuere bautizado. Cuarto, será salvo. Quinto, el que no creyere será condenado. Es importante, hermano, creer en lo que se nos está anunciando, creer en el sacrificio de Cristo, creer, amén, en lo que Cristo, amén, hizo por esta humanidad, hizo por nosotros, amén. Creer, hermano, que una vez aceptando a Cristo como nuestro Salvador, amén, tenemos, amén, algo maravilloso en nuestra vida que es la salvación. Es importante creer. Si usted no cree, amén, dice la Escritura que será condenado. Y la primera pregunta que surge acerca del bautismo dice, ¿qué es el bautismo? Y dice que el bautismo es una ordenanza instituida por Jesucristo, y la cual consiste en la sumersión del creyente en agua, administrada por un ministro ordenado, con la autorización de una iglesia cristiana local. Es el rito mediante el cual el nuevo creyente es aceptado oficialmente como miembro de la iglesia. Primero, para poder entender qué es el bautismo es una ordenanza, amén, instituida por Jesucristo. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que entender, que el bautismo es una ordenanza instituida por el propio Jesucristo. Querido hermano, el bautismo es una señal pública de algo que ha ocurrido en nosotros, amén, internamente. Eso es el bautismo. Primero, es una ordenanza establecida por el propio Jesucristo, pero también es una señal pública que nosotros hacemos, amén, por algo que ha ocurrido en nosotros, amén, internamente. Segundo, ¿cuál es el significado del bautismo? Dice, el bautismo, perdón, es símbolo y representación objetiva de la experiencia espiritual de conversión que el nuevo creyente ha tenido. Esta experiencia, en esencia, es una muerte, una sepultura y una resurrección del nuevo creyente. Muerte y sepultura al pecado y resurrección a una vida nueva. ¿Cuál es el significado, hermano, del bautismo?
el bautismo es símbolo y representación objetiva, amén, de la experiencia espiritual de conversión del nuevo creyente. Amén. Esto es el bautismo, hermano. Todos nacemos, hermano, con una atracción natural y pecaminosa. Amén. Todos nacemos con esta atracción natural y pecaminosa que nos inclina a la maldad, nos inclina al pecado, nos inclina a hacer aquello que a Dios, amén, no le agrada. Muchas veces esta atracción, amén, nos inclina a todas estas cosas. Amén. Mas de momento que nosotros conocemos a Cristo, le aceptamos, amén, y creemos en su sacrificio, amén, sucede el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida. Y este milagro, hermano, nos lleva a que nosotros, amén, comencemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amén. Que nosotros podamos cumplir su palabra. Y es importante, hermano, el poder cumplir su palabra, porque muchas veces hay cosas que nosotros queremos hacer y otras cosas que no queremos hacer. Y una de las cosas, hermano, que Cristo establece, amén, y ordena, es que todo aquel que creyere, ese debe ser bautizado. Es importante, hermano, que de momento que nosotros aceptamos a Cristo, amén, le creemos, amén, al tiempo ya tomemos esta decisión de poder bautizarnos. Amén. Si bien de momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, amén, comienza a haber en nosotros, amén, un deseo por poder conocer más a Cristo. Amén. Ahí la iglesia, el pastor, amén, de su iglesia, debe, amén, debe adoctrinarlo, enseñarle acerca de las doctrinas fundamentales, lo que estamos haciendo ahora. Usted está aprendiendo doctrinas fundamentales, amén, del cristianismo. Y ya cuando llegue el momento, hermano, en el cual usted deba bautizarse, usted pueda tomar esta decisión de todo corazón. ¿Por qué? Porque fue establecida, amén, instituida por Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra de Dios, acompáñenme. Romanos capítulo 6 dice: Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es importante, hermano, entender esto. Amén, que el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Desde el momento que es sumergido, hermano, está muriendo al viejo hombre, está sepultando, amén, el viejo hombre, y de momento que usted sale de las aguas, amén, está resucitando para poder vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Esto es el bautismo, hermano. El poder vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Saber que el viejo hombre, el viejo Sebastián quedó atrás, y cuando usted sale de las aguas, hermano, está comenzando a vivir una vida nueva. Amén. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos propios para el bautismo? Dice: cualquiera que crea en Jesucristo y la acepte como su Salvador, amén, personal, este puede ser bautizado. Amén. Es importante, hermano, saber que cualquiera que acepta a Jesús como su Salvador, amén, personal, este puede ser bautizado. Dice: el individuo entonces debe tener la edad suficiente para poder creer. Entiendas esto. Es importante destacar esto, hermano. Que la persona debe tener una edad suficiente, amén, para poder creer. La Biblia no nos dice la edad que la persona debe tener para poder ser bautizada. Pero si tiene capacidad para creer y cree, entonces puede bautizarse. Es un error bautizar a una persona que no ha creído en el nuevo
Amén. Es un error poder bautizar a una persona que no ha creído. En el Nuevo Testamento se ve con suficiente claridad que todos los que fueron bautizados primero creyeron. Amén. Es importante, hermano, destacar esto. Amén. Que para poder ser bautizado la persona debe creer. Todos aquellos que fueron bautizados en el Nuevo Testamento, hermanos, primero creyeron. La persona debe tener una edad suficiente. Más adelante vamos a ver, amén, por qué nosotros no bautizamos a infantes, por qué no bautizamos a pequeños. La palabra del Señor que nosotros dimos lectura dice que todo aquel que creyere, ese fuere bautizado. Amén, es importante el poder creer. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Si usted me puede acompañar en casa. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro le da esta instrucción: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Amén. Para que podáis recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante, hermano, el poder creer y arrepentirse. Amén. Estas dos cosas van tomadas de la mano. El poder creer y arrepentirme de la vida que yo llevaba antes. Quién sabe, usted, primera vez que está escuchando acerca de Cristo. Quién sabe, o usted muchas veces le ha anunciado acerca, amén, de la vida de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo. Y quizás usted ha dudado. Pero ya no es tiempo de dudar. Ya no es tiempo que comencemos, amén, a dejar pasar más tiempo. El momento que podamos acercarnos a Cristo, hacer su voluntad, aceptarle como nuestro Salvador y comenzar a vivir, hermano, una vida nueva en Cristo. Amén. Qué maravilloso, hermano, el poder vivir una vida nueva en Cristo. Qué maravilloso, hermano, es poder dejar nuestra vida atrás, aquella vida que llevábamos de pecado, de maldad, de lujuria, y comenzar a vivir una vida en Cristo. Ahora bien, es bíblicamente correcto bautizar, amén, a niños. Amén. Es bíblicamente correcto bautizar a niños. ¿Por qué? Porque existen por ahí, sobre todo la Iglesia Católica tiene la costumbre de bautizar a infantes. Ahora bien, presta atención, nosotros como iglesia no tenemos esta costumbre. Primero porque no es bíblico. Amén. Para que nosotros podamos realizar o hacer algo, debe estar, amén, en la escritura, en la palabra de Dios. Y esto no es bíblico, no es un acto bíblico. Amén. No tenemos esta costumbre de bautizar infantes. ¿Por qué? Porque el pequeño hermano, el niño, está en un estado de inocencia. Amén. Imagínense qué pecado va a cometer un niño de 1 mes, de 3 meses, de 2 años, si todavía no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Un niño de 3 años, 4 años, hasta 5 años, hermano. Hasta 5 años. No sabe qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Está en un estado de inocencia. La palabra de Dios y el texto que nosotros dimos como lectura decía al comienzo que el que creyere, ese debe ser bautizado. El que creyere será bautizado y el que no creyere será condenado. Amén. Un niño a los 2 años todavía no sabe, hermano, qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice la palabra del Señor que se acercaron, amén, y le trajeron unos niños a Jesús. Y dice que Jesús, amén, oró y ungió a estos pequeños. Y les dijo: dejad venir, dejad que traigan a mí a los niños. Amén. Ahí vemos, amén, que Jesús, amén, oró por los pequeños. Y así lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 19. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 19.
versículo 13. Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús le dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos la mano, se fue de allí. Dice la palabra del Señor, hermano, que estos niños, amén, fueron presentados donde estaba Jesús. Y Jesús, amén, colocó las manos sobre ellos y los ungió. Nosotros, hermanos, tenemos la costumbre, porque es bíblico, ungir a los pequeños. Amén. Y es importante, hermano, ungir. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo la bendición de Dios sobre el pequeño, para que Dios lo guarde, para que Dios lo libre del mal. Pero no tenemos esta costumbre, hermano, de bautizar infantes. Bíblicamente, hermano, no encontramos un texto donde pequeños, hermanos, sean bautizados. Vemos en toda oportunidad, amén, cómo los pequeños eran presentados. Dice que nació, amén, Samuel, y fue presentado, amén, ya a una edad. Dice que estos niños fueron presentados donde Jesús, y Jesús, amén, los ungió. Por eso, hermano, no es bíblico bautizar a pequeños. Ya si bien cuando el pequeño ya tenga una edad en la cual, amén, pueda tomar eh, una decisión, amén, impulsada por él mismo, ya es correcto que el niño pueda bautizarse. Puede ser una edad de 10 años, de 11 años, 12 años, ya el niño ahí no está en un estado de inocencia. Amén, dicen algunos estudiosos que los pequeños hasta casi los 8 años están en un estado de inocencia. 8, 9 o 10 años. Ya a los 10 años el niño puede tomar esta decisión también por cuenta propia de poder bautizarse. Siguiente pregunta que hace el estudio. ¿Por qué se debe bautizar el nuevo creyente? Qué importante esto, hermano. Dice: la razón principal es porque Jesucristo lo manda. Él dijo a sus discípulos que bautizaran a los creyentes. El nuevo creyente acepta a Cristo también como su Señor. De consiguiente debe obedecerle en todo. Pero también el bautismo es un hermoso testimonio público de fe en Jesucristo. El que dice que en Cristo no debe rehusar por ningún motivo a bautizarse. El que no se quiere bautizar es porque en verdad no se ha entregado completamente a Cristo. Yo he escuchado, hermano, muchas veces a cristianos decir: no, es que no ha llegado mi tiempo de bautizarme. Y la persona lleva 20, 30 años, 40 años y no sé qué tiempo está esperando. No, es que aún no llega mi tiempo, hermano. Si bien, hermano, vemos a través de la palabra del Señor que el propio Cristo lo estableció y aún él mismo lo cumplió. Y en él no se encontraba pecado alguno. ¿Qué mejor acto, hermano, de obediencia podemos encontrarlo, amén, en nuestro propio Salvador? Amén. Él no necesitaba bautizarse, pero él aún así cumplió con este acto para demostrarnos a nosotros, amén, que si él mismo se bautizó, nosotros también tenemos que tomar esta decisión, hermano, de poder bautizarnos. Si usted lleva 15 años en el Evangelio y aún no se ha bautizado, le invito a que se acerque, amén, donde su pastor, y le pueda decir: sabe que yo quiero bautizarme, quiero cumplir con la palabra de Dios. Amén. Y ahí el pastor va a preparar un tiempo correcto. Amén. Un tiempo en el cual la persona pueda también descender a las aguas. Amén. Porque no se va a estar bautizando en pleno invierno, cuando esté lloviendo, hermano. Va a salir con una gripe. Amén. Pero vemos a través de la palabra del Señor, amén, ¿por qué debe el cristiano bautizarse? ¿Por qué debe el creyente bautizarse? Primero, porque es, amén, un acto de obediencia. Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hermano, amén, debemos estar dispuestos a obedecer completamente la Escritura y lo que nuestro propio Señor, amén, nos manda a poder hacer. ¿Cuándo debe bautizarse el nuevo creyente? Dice: después de que ha creído y entiende lo que significa el paso
que va a dar debe también conocer y creer las doctrinas básicas del cristianismo y lo que significa ser miembro de la iglesia. Por eso las iglesias deben doctrinar inmediatamente a los creyentes nuevos. Es importante, hermano, esto. Es importante que una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, amén, el pastor de su iglesia, un hermano, amén, pueda doctrinarlo. Y usted pueda entender las doctrinas básicas del cristianismo. Fíjese que estas materias que nosotros estamos dando son doctrinas básicas, amén, del cristianismo. Hablamos acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Amén, ¿por qué debo, amén, aceptar a Cristo como mi Salvador? Estudiamos también acerca, amén, de la iglesia. Amén. Cuán importante, hermano, es la iglesia. ¿Quién instituyó la iglesia? Y estudiamos también acerca de los tropiezos que va a tener el cristiano. Y ahora estamos estudiando acerca del bautismo. Amén. Por eso usted que aceptó a Cristo como su Salvador, amén, procure participar, amén, de los estudios bíblicos, de la escuela dominical, hermano. Procura aprender el ABC del Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, amén, y ya comenzamos a crecer, amén, vamos pasando por etapas en nuestro crecimiento. Amén. Vamos al colegio. En el colegio primero, lo primero donde vamos al jardín, en el jardín nos enseñan, amén, cosas sencillas. Pasamos a primero, ya vamos aprendiendo lo que suma, lo que resta. Después pasamos al liceo, ya empezamos a aprender otras cosas y así sucesivamente. Y es lo mismo en el Evangelio, hermano. Prácticamente es lo mismo. Amén. De momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, debe haber un deseo en nuestra vida de poder estudiar la palabra de Dios. Participe de la escuela bíblica dominical. Participe de los estudios bíblicos. No se pierda ningún estudio bíblico, porque esto le va a ayudar a crecer más a usted espiritualmente. Otra pregunta que hace el estudio, y esto es muy importante: ¿se bautiza uno para ser salvo? Amén. Qué importante pregunta. ¿Se bautiza uno para poder ser salvo? Dice no. Y aquí el estudio lo marca con mayúsculas, no. Bien contundente. Dice, el nuevo creyente se bautiza porque ya está salvo. El bautismo nos salva. Nadie se puede salvar por medio de dos salvadores, Cristo y el bautismo. Jesucristo, quien es una persona divina y humana, es el único Salvador. Amén. ¿Uno se bautiza para poder ser salvo? Realmente no. Porque si usted aceptó a Cristo ya como su Salvador, usted es salvo, hermano. Uno se bautiza para poder obedecer la palabra de Dios. Amén. Nos bautizamos para poder obedecer la palabra de Dios. Y lo vemos a través de la palabra de Dios. Dice que ahí estaba Jesús en la cruz del Calvario. Estaban dos ladrones, uno a su lado, otro a su otro lado. Y dice que un ladrón se acerca, le habla a Jesús y le dice, Señor, cuando llegues, Señor, a tu trono, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. Amén. Aquel ladrón no necesitó bautizarse para poder, amén, encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque él creyó. Amén. Él creyó en las palabras de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Amén. Uno se bautiza para poder, amén, ser obediente, amén, a lo que la palabra de Dios nos manda a poder hacer. Amén. Y por último, ¿cuál es la fórmula bíblica del bautismo? Amén. Hemos visto acerca de qué es lo que es el bautismo. Es bíblico bautizar infantes. Y por último, lo más importante, ¿cuál es la fórmula bíblica del bautismo? Es la ordenanza por nuestro Señor Jesucristo, es que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19. Libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La forma correcta, hermano, para poder ser bautizado es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la forma correcta, hermano, es que la persona, amén, sea sumergida. Amén. Hoy día existe costumbre, amén, para poder bautizarse, que es por aspersión. Hay por ahí alguna iglesia que, amén, la persona que es bautizada se le tira agua. No es bíblico, hermano. Vemos a través de la Escritura, amén, que lo bíblico, lo correcto es por, amén, sumersión. Amén, la persona debe ser sumergida en las aguas. Amén, ¿por qué? Porque esto simboliza, amén, hablamos que era muerte, sepultura y resurrección. Amén. Y la persona, amén, debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo establece, amén, la palabra de Dios y el propio Señor Jesucristo. Querido oyente, usted que quizás lleva años en el Evangelio, amén, y aún no se ha decidido por bautizarse, déjeme decirle que es una ordenanza que Jesús, amén, lo estableció. No es cuando usted desee, no es cuando usted quiera. Puede llevar 30 años, no, y cuando yo sienta, no es así. Debe obedecer la palabra de Dios. Amén. Y si usted aún no ha conocido a Cristo y es primera vez que participa con nosotros, le invito a aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Participar de nuestros estudios bíblicos. Amén. Para que el día de mañana usted pueda también bautizarse. Que el Señor le bendiga.